cosas también. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alejandro Marinelli sobre de la estrategia digital al gemelo digital, inteligencia en datos para construir el futuro. Así que terreno de datos, inteligencia digital. Alejandro Marinelli es Senior Technical Specialist en Autodesk. Alejandro, todo tuyo. Bueno, la idea de ahora es mostrar un poco más de show. Vamos a hablar un poco menos, va a hablar de fondo, pero para mostrar el show. Hay algunos videitos, algunas cosas. Voy a ir corriendo como para que se vaya viendo la pantalla, porque vamos a ir viéndolo un poco todo. Pero bueno, la idea es hablar un poco de la gran palabra datos, que la venimos escuchando hace mucho tiempo. Me imagino que ya todos vienen escuchando de que pasamos del BIM, del CAD para adelante, para BIM y todo, empieza a decir el dato, y todo lo que tenemos en esa ruta crítica que tenemos de esa evolución digital a pasar ese entorno común de datos, que es justamente ese entorno al que nosotros vamos a gestionar. No sé si estoy tapando ahí, por ahí es mejor que esté abajo, ¿no? Así no los tapamos, pueden ver todo. Y salgo yo un poco de la imagen. Pero es ese entorno común de datos al que todos estamos yendo a conocer, de empezar a colaborar, etcétera, para empezar a hablar también de un gemelo digital. Pero el dato que tanto hablamos, vamos a ver cómo también lo tenés que transformar para poder llegar a un gemelo digital. No es lo mismo el dato que vamos a usar de un principio o al que vamos a usar en un final, y mismo la industria es la que a nosotros nos está diciendo cuál es esa evolución del dato, cuál es la evolución de BIM que vamos teniendo con las tecnologías, y podemos ver distintos estados que venimos teniendo de una evolución de BIM, como vemos abajo el nivel de BIM 1, BIM 2, BIM 3. Hoy estamos en un estadio bastante bajo, una colaboración baja de BIM. Existe el BIM, está el BIM implementándose muy fuerte, pero la colaboración hoy no es la más potente que tenemos. Se está yendo a integrar, pero empieza a evolucionar ese BIM en una colaboración parcial, una colaboración completa, para empezar a integrarse con gemelos digitales. Y no es que es una continuidad, sino que se empieza a vincular el BIM con ese gemelo digital, porque nosotros lo tenemos que alimentar, ese gemelo digital, para poder llegar a ser informativo, bueno, ahí se movió un poco, ser predictivo, pero para, como finalidad, llegar a una visión industria, una visión que es, ¿para qué vamos a usar un gemelo digital? No es lo mismo un gemelo digital para las distintas industrias a las que vamos a trabajar, porque la visual que vamos a buscar, el análisis de datos que vamos a querer tener o la previsibilidad que queremos tener es totalmente distinta. Y vamos a ver un poco cómo se marca eso desde herramientas que nos empiezan a dar eso. Pero, ¿qué es lo que llamamos como gemelo digital como un concepto? Es ese modelo donde vamos a poder conectar esos sensores que vamos a tener, donde vamos a poder tener distintos sistemas de mantenimiento, de gestión de edificios o mismo de negocios, donde tenemos la evolución, pero que nos va a dejar predecir, conectar, definir y mismo explicarnos cómo se están manejando todos los datos que tiene un gemelo digital. Y el punto importante del gemelo digital es que vamos a tocar todo el área de operaciones, todo el área azul, que es el área más larga que tiene el ciclo de nuestro proyecto. Una vez que nosotros construimos, ese as-built va a ser el que nos va a dar el gemelo digital. Ese as-built de cuando terminamos el ciclo dentro del hilo digital, donde tenemos el ciclo de plan, diseño y construcción, arranca la operación, que es uno de los puntos más fuertes, más costosos y justamente más largos dentro del ciclo de una construcción, para empezar a llegar y utilizar el conocimiento que tuvimos para seguir con ese ciclo. Imagínense que si tenemos un gemelo digital, muchas veces nosotros le vamos incorporando información, no constantemente, porque no es un documento totalmente vivo, pero sí vamos teniendo, se va expandiendo, va creciendo, va cambiando tecnologías, y necesitamos ir aprendiendo de eso. O necesitamos que las plataformas aprendan y nos enseñen a nosotros cuál es la mejor, y vamos a ver cómo es que lo hace. Pero sabemos que solo el 15% de los operadores están usando los datos conectados. O sea, hoy no tenemos, estamos hablando de un 15%, es muy poco dentro de lo que son los análisis, que no tenemos los datos conectados. ¿Por qué no tenemos conectados? Porque por ahí algún dato lo estamos leyendo distinto. Lo usamos en los dos lugares, pero lo leemos distinto, entonces no lo tenemos vinculado. Y uno de los puntos fuertes es eso, ¿cómo leemos el dato? Cuando hablamos de gemelos digitales, si un dato no lo tenemos clasificado, está por fuera. Tenemos que saber que hay que tener un sistema de clasificación. Por eso en algunas industrias por ahí es mucho más fuerte. Si vamos a una industria, como hoy escuchábamos a Marcelo en YPF, donde tiene los datos muy clasificados, muy estructurados,
muy precisos, es mucho más fácil empezar a cruzar información, porque sabemos qué tipo de activo es, qué estándar tiene, o sea, qué característica tiene ese activo, quién lo creó, quiénes son los usuarios, o sea, sobre qué equipo está y cuál es el ciclo de la vida, cómo va a continuar ese activo en el proceso del proyecto. Pero si vamos en construcción tradicional de construcción, no siempre lo tenemos tan bien clasificado. Me ha pasado ir a empresa de construcción y decía, ¿tenés un sistema de clasificación? No. Bueno, vamos a tener que trabajar y te dicen, no, pero quiero ver los costos. Pero vos te clasificás de una manera y la gente de finanzas lo está clasificando de otra. Hay que empezar a estandarizar los datos para poder leerlos y que funcione. Pero es uno de los puntos donde hay que hacerle mucho foco, porque tenemos que ir a empezar a trabajar y a pensar en el sistema de clasificación. Y un ejemplo, por ejemplo, es esa mesa que tienen las clínicas, los hospitales atrás de las camas, donde tiene mucha información, pero tener información para pacientes una, para el personal otro, o sea, otro metadata que trae para el personal, para el manager del hospital, para el constructor, para el fabricante. Son todas informaciones distintas que va teniendo cada uno, pero el dato es el mismo. Todo está volcando al mismo lado. Me cruzo acá, si ven también un poquito por allá. Todos van volcando del mismo lado y van teniendo distintas visuales de ese dato, que después lo va a analizar. Y ese análisis va a ser otro proceso que vamos a ver, que es más de insight, es más de ver cómo es que está funcionando. Y es por eso que el gemelo digital, dentro de lo que es la industria del gemelo digital, tiene varios hitos o puntos importantes que por ahí para definir, para desarrollar o para volcar la información. Uno de los principales es la parte descriptiva, que es esto que hablamos de los activos, que es esto que hablamos de los datos. Hay un elemento que tiene cierta clasificación. Donde tiene un sistema, hay un elemento que es una boca de un aire acondicionado que tiene toda una red, todo un sistema que entra de acá pero va a terminar en la otra habitación, pero está conectado. Y espacios, zonas donde vamos a trabajar. Eso es lo que se clasifica dentro de un gemelo digital como un espacio. Ustedes van a ver, por ejemplo, una habitación donde vas a poder crear zonas, vas a poder crear espacios, donde le vas a poder volcar un elemento con sus características de activos, con toda su relación, por ejemplo, un aire, un cable, una conexión de una habitación a otra, pero es una red que va a pasar de un lado al otro y que tiene funcionalidad en todo ese espacio. Y mismo van a ver cómo va a trabajar en el espacio, cómo puedes tener un modelo con los bloques en sí volcados y le puedes decir, bueno, quiero ver la habitación tal y te lo puedes discriminar. Pero no solo de discriminado, puedes decir, bueno, quiero trabajar en este sector o en esta zona. Y vos ya podés decir, bueno, qué sistema es el que entra a esta zona, cómo entra, qué información tengo. Vamos a seguir viendo igual de este modelo. Pero mismo decir, bueno, yo quiero trabajar, pero lo quiero discriminar y tengo un gemelo digital y quiero ver la misma, no me pasa a ver clic, ver la misma habitación, pero que me la insolatee, digamos, me la vuelque un insolate y me muestre solo la habitación. Y automáticamente decirle solo mostrar la habitación, te va a decir, bueno, pero en esta habitación tenés todo este inventario y todos estos elementos vinculados. ¿Por qué? Porque está clasificado. Entonces, lo único que le dijimos, si quiero ver la habitación, quiero ver todos los datos que tengan algún tipo de característica similar a lo que yo le pedí. Pero eso lo hizo solo la clasificación del dato que teníamos, porque la zona está vinculada a algo. Y mismo le puedo decir, bueno, quiero ver esta clasificación, pero conectada a un sensor. Entonces, y le quiero decir, conectado a un sistema, perdón. Entonces hay que decir, a ver esta red de aire acondicionado, ¿en qué está conectado? Decirme, dame la red de aire acondicionado de la toma tal. Y te muestra automáticamente cómo es la circulación del aire acondicionado, para poder ver vos cuántas bocas están impactando en las distintas habitaciones, o cuánto te va a llegar, o si no está saliendo frío de un lado es porque está destruido, y dónde fue. Pero bueno, de ahí después vamos a ver un poco la inteligencia. Pero acá estamos hablando de descriptivo, nos está describiendo nuestro gemelo digital en una plataforma. Esto es 100% web, para que tengan una idea. Lo único que le dimos es activos y modelo. Y después aparece una parte donde ya empezamos a conectarnos. Y ahí empiezan a aparecer distintas herramientas que nos conectan. Y por ahí algunos que no estábamos acostumbrados, empiezan a aparecer los protocolos de lenguaje, MQTT, OPC, y empezamos a aprender, porque me tocó aprender y empezar a ver cómo programan y cómo inventan todo. Empiezan a aparecer productos que te dejan trabajar con, digamos, bajo código o códigos bajos, aplicaciones ya desarrolladas, donde vos solo tenés que ir a buscar los elementos o los activos o los nombres para poder vincularlos, pero que algunas ya están creadas,
Por ejemplo, conectarte a un sensor que tengas de temperatura, a una luz está prendida, apagada, una puerta abierta, cerrada. Son sensores que van a la web y vos los vas a tomar y los traducís para verlos en tu plataforma. Y a partir de eso generás esa conexión. Esta es la ruta, es para que se entienda un poco la ruta que hace con las conexiones con cualquier tipo de sensor que tengamos, o un smart que tengamos trabajando con el celular, un aire acondicionado como para prender, apagar o empezar a hacer, digamos, predictivo, manejarlos. Y obviamente, para la categoría que querramos ir. Si vamos a hablar de una corporación, como hoy hablamos en los gemelos digitales en YPF, hay conexiones que son con SAP, conexiones con ERP, con Oracle o con distintas bases de activos importantes, ya con una estructura de conexiones importantes, o IBM Máximo, como tienen generalmente las eléctricas, los aeropuertos, o donde tienen una gestión de activos bastante grandes, pero empiezan a aparecer Archibus, Robin, que son más de arquitectura, más de construcción, que son activos de obra, y empiezan a aparecer distintas conexiones que podemos llegar a tener. Y de ahí empezar a visualizar, de decir, bueno, la misma plataforma que teníamos recién, pero ahora quiero ver los sistemas, los IoT, las conexiones que le empiezo a tener, y empezamos a ver eventos. Entonces los eventos son los que nosotros le empezamos a nombrar como para decir, bueno, si esta habitación tiene más de 25 grados o menos de 15, generamos una alerta. Mi evento es entre el 15 y 25. Entonces todo eso te le empieza a informar. Igual en 15 vamos a tener frío, pero podríamos poner un 24 o 27. Pero bueno, empezamos a ver toda esa variación. Entonces le empezamos a decir, bueno, me va a medir, pero yo quiero, a partir de medir, quiero empezar a verlo. Y empezamos a tener la misma habitación que veíamos hoy, pero con conexiones. Y donde vamos a tocar las conexiones, nos van a dar todos los activos abajo, todas las conexiones que tenemos abajo. Y nos va a decir todas las habitaciones que tenemos, cuáles son nuestros eventos. Vemos que tienen que tener entre más, menos de una temperatura y nos va mostrando las gráficas de cómo va variando la temperatura. Obviamente la proyección es que después puede ser reactivo a tal temperatura, baje, se acomode, y etcétera, pero empieza a darnos esa información a partir del sensor en tiempo real. Y esto, por ejemplo, hizo un cliente con una habitación que allá está en verde, le prendió el encendedor y muestra cómo pasó los sensores todos en rojo y automáticamente la habitación se le puso en rojo. Y esto nos lo mandó para mostrarnos que estaba funcionando, entonces fueron y pusieron el encendedor, pero en tiempo real, y configuraron para que en el Teams le llegue una alerta temprana para poder reaccionar a esa comunicación. Entonces, todo esto es configurable y en tiempo real, digamos, con segundos de diferencia. Entonces vimos una parte descriptiva, una parte de conexiones y una parte de comportamiento, ya lo que es más predictivo, que es lo que hoy empieza a parecer más fuerte, que es el análisis de todo lo que nosotros tenemos conectado y todo lo que tenemos desarrollado, los modelos que tenemos incorporados, que es la parte de Insight, que se va a comunicar esa plataforma principal y que nos empieza a mostrar dashboard, reportes que empezamos a tener, en este caso, por ejemplo, es con activos, ¿no? Es decir, tenemos tantos activos etiquetados. Esos activos, ¿dónde están distribuidos? ¿Cómo están distribuidos? Puedo hacer reportes con gráficos, con, digamos, circulares o de barras. Puedo haber un control, puedo vincularlo por si tengo tickets generados o tengo algo generado a través de ese activo y que te los empieza a filtrar para una habitación, por el mantenimiento que le corresponde a tal persona, entonces que nos discrimine, nos haga un reporte. Y podemos tener varios reportes y nosotros dejamos que visualice el que quiera, digamos. O mismo discriminar todo lo que son activos, inventarios, para poder tener visuales un poco más reales. Y esto hablamos de los activos, de esa primera parte descriptiva. Pero también lo podemos poder tener a partir de los sistemas, de las conexiones que tenemos. Y acá es donde empiezan a aparecer un poco más lo que queremos ver, que le podemos decir cuál es el consumo de energía. Entonces automáticamente nos va a decir cuánto se está consumiendo de energía en cada habitación, le podemos poner. O cuánto se está consumiendo de energía en una obra o en un sector. Y que nos vaya haciendo reporte y nos vaya haciendo análisis de todo ese consumo. ¿Por qué? Te va a decir el aire acondicionado, el enchufe tal, te va dando la información que tenés de esa habitación. Y mismo le podemos empezar a decir, bueno, pero recomendame algo. Y acá te empieza a dar lo que viene a ser un insight, te empieza a recomendar. Y te empieza a decir, fíjate que aumentó el 30%, bueno, ahí lo dice en chiquito, no se lee, pero te dice, fíjate que aumentó el 30% de tal fecha a tal fecha y en tal horario porque no le da el sol y te empieza a decir qué es lo que deberías hacer
y empieza, porque prendieron el aire acondicionado. Entonces recomiendan correr la habitación o poner algún sistema de climatización en el momento que hay sol, y empiezan a jugarte con recomendaciones, que estas recomendaciones la toma por el evento que vos le diste que tiene que mantenerse, por las temperaturas que está teniendo y por la ubicación que está teniendo el edificio. Te empieza a cruzar todo lo que tenemos para darte recomendaciones y hacer ese flujo de tendencias a las que va a volcar. Y mismo, cómo crearlos, ¿no? Se crean dashboard, decís, bueno, creamos un reporte nuevo, ya sea de activos, de streamings o de lo que quieras crear, le vas a dar qué clasificación o qué sistema, puede ser una clasificación de la construcción o un sistema propio, solo lo eléctrico, le puedo decir, y te lo das a partir de lo eléctrico y te empieza a generar esos reportes. Le podés cambiar las tarjetas, le podés poner distintas visuales, distintas orientaciones, definiciones, eventos, etcétera, pero te empieza a potenciar esa visibilidad que querés tener de cada elemento, de cada conexión que vamos trabajando. Y lógicamente, bueno, tampoco estamos hablando solo de la industria de construcción. Hay mucho en oil and gas, hay mucho en eléctricas, hay muchas subestaciones hoy que están yendo a Gemelo Digital, son grandes clientes nuestros la parte de eléctrica. Pero también hablamos de mallas, de escaneos, porque también es un punto importante, no necesitas tener un modelo para poder hacerlo, tener que modelarlo, hacerlo en BIM. Hoy se puede escanear y se pueden generar mallas, hoy los software de escaneo te procesan y puedes decir, bueno, detectame este sector y tomámelo como una malla y llamalo carpa. Y que ya te lo tome como carpa y es un activo. Ese activo lo llevas ahí y tiene características. Y ese activo ya lo conectaste, porque le pusiste mantenimiento o el área que sea. Entonces podés trabajar con el mismo modelo, para que el otro tenía, no podemos volver para atrás, con el mismo modelo que teníamos, lo podés empezar a visualizar con una malla volcado, con modelos, mallas y todo incorporado en un mismo espacio, pero empezándolo a conectar con todos esos streaming o toda esa información que necesitas conectar, por más que no lo tengas modelado. Muchas veces es porque es algo antiguo, en este caso una torre de un reactor, lo tenés conectado porque no lo tenés modelado o porque simplemente es nuevo y todavía no llegó la parte de ingeniería y tenés un modelito que pueda representarlo. Y bueno, todo lo que viene a ser relacionado, a ver si me pasa ahí volcó, todo lo que viene a ser relacionado a lo que decíamos recién. Y cómo vincularlo también a tu gestor. Decir, bueno, quiero ver el P&ID, entonces querés tocar y que te lleve al plano. Querés tocar y que te lleve al plano, pero el plano querés ver los activos. Y tocas el tanque, y del tanque decís, llévame de nuevo al gemelo. Y te lleva de nuevo al gemelo. Y te empieza a trabajar con ese entorno común de datos que es donde vos tenés la ingeniería en una etapa temprana, que es cuando estás creando el modelo digital. Porque cuando nosotros hablamos de vamos a trabajar con un working process, con todo un trabajo, digamos, de diseño e ingeniería. Decimos cuando hablamos de diseño e ingeniería usamos un tipo de software. Cuando vamos a operación, generalmente usamos otro tipo de software. Tenemos visuales distintas de los software. Entonces, si estamos en ingeniería y tenemos trabajo en proceso, vamos a ir creando ese gemelo digital. Que cuando tengamos ese as-built, va a ser un gemelo digital ya en operación, que es totalmente distinto, pero arranca desde una etapa inicial, de esa etapa inicial que tenemos. Y obviamente, bueno, hay eléctricas, ¿ves? Este es un cliente Electrobras en Brasil, que tiene todas sus subestaciones volcadas en tándem, en gemelos digitales, pero lo mismo, reportes donde ellos ven todas las temperaturas y mismo a partir de distintos eventos que ponen, empiezan a detectar temperaturas tempranas que pueden predecir un posible problema dentro de las conexiones que tienen internas. Y un punto importantísimo, que es un poco la evolución del gemelo digital que tenemos. Imagínense que podemos tener un gemelo digital que te está diciendo la realidad y te está prediciendo. Pero ¿por qué no podemos hacer una simulación de que agarre los mejores momentos que vos le pediste y que te simule escenarios propuestos? Entonces empiezan a aparecer herramientas, en este caso como la simulación de eventos discretos, digamos, que es como que le llaman el SET, que es para poder simular, digamos, del mundo real poder predecir. Vos en el mundo real empezás a tener distintas variaciones, que empezás a decir, mira, me pasó esto y a partir de esto se me rompió aquello. Y empezás a predecir y tocar eventos, podés vincularlo a procesos, porque una vez que detectaste el momento vas a identificar un proceso. Tenés proceso de trabajo, entonces si hice esto más rápido, ¿por qué pasó aquello? Y empezar a vincular los procesos para empezar a encontrarlos en el tiempo, digamos, de poder decir, bueno, en tanto tiempo
yo voy a tener un mantenimiento. Entonces, poder predecir ese proceso, ese elemento con el proceso y con el tiempo, de decir, fíjate que la garantía que tenemos de tal transformador es de 3 años, pero como estuvo trabajando el último año a más, digamos, lo estuvimos consumiendo más o lo estuvimos exigiendo más, la garantía la vamos a bajar a 2, porque nos está diciendo que se va a romper antes, porque nos pasó con el anterior o lo que sea. Entonces podemos empezar a simular y crear simulaciones de todo tipo. Y empieza a aparecer productos como Flexim, donde te deja dentro de fabricación, de transporte, manejo de materiales, en aeroespacial, en aeropuertos, en hospitales. Tiene todo tipo de simulaciones donde podemos empezar a trabajar con procesos, con datos reales que nos trae el gemelo digital, empezar a crear escenarios de propuestas a futuro. Desde un hospital, cuando mueven canillas para emergencias, etcétera, desde lo que viene a ser una fábrica para todos los movimientos de los paquetes, los vehículos autónomos. Hoy hay mucho, digamos, dentro de lo que es logística de almacenamiento para los vehículos autónomos, de información GIS para la logística de camiones, de movimientos internos, mismo del Flowworks para todo lo que es hidrocarburos, para calcular presiones y empezar a priorizar, digamos, a partir de distintos tipos de presiones en la distribución, ya sea supply chain o sea de carga o descarga de suministros, y etcétera, y mismo de las cañerías en sí, pero para ver todo tipo de simulaciones de alguna manera y vincularlo a ese gemelo digital, que es el que tiene el dato real que estás teniendo, digamos, dentro de un gemelo. Piensen que los gemelos te toman de historial alrededor de 3-4 años de información, porque hacen un machine learning, o sea, te lo van estudiando constantemente y te van recomendando, porque te van diciendo todo lo que fue pasando y van tomando rutas y te las van recomendando. Entonces el fuerte que tiene es que administra todo ese streaming, toda esa información y la va guardando y la va cruzando, que es algo que nos llevaría muchísimo tiempo poder cruzar tanta información. Pero bueno, es un poco lo que traíamos, un poco de evolución, por eso más de show, porque teníamos más videitos para visualizar. Espero que les haya gustado. Obviamente esto va bastante rápido, tengo que estudiar bastante. Pero bueno, espero que les haya interesado y cualquier duda me avisan. Gracias. Gracias, Alejandro.